Esta conferencia comenzará a grabarse. Si bien en este punto mencionaremos las disposiciones técnicas requeridas en código de red en referencia al factor de potencia, es importante dar un vistazo rápido, muy general, a qué es el factor de potencia, en qué nos impacta y qué afecta al sistema, y si existen métodos para realizar lo que todos conocemos como un estudio de corrección de factor de potencia o como un estudio de compensación de potencia reactiva. Simularemos en etapa bajo condiciones estáticas. Recordemos que un estudio de flujo de cargas se da en un instante de tiempo, es una fotografía y debemos siempre estar en los límites establecidos en código de red. Durante ya un tiempo, la utilización de energías renovables ha estado presente en los centros de carga, hasta llegar a formar parte de sistemas de generación distribuida o centrales de generación, ya sea eólicas o fotovoltaicas. Como bien sabemos, estas generaciones al día se manejan como intermitentes, motivo por el cual tendremos que modelar los flujos de cargas en el dominio en el tiempo para analizar cómo influyen estas generaciones en nuestro sistema eléctrico, principalmente en las corrientes armónicas para la calidad de la energía. Y por último, mostraremos que será necesario un monitoreo en tiempo real del sistema que gestione desde alarmas hasta tomar el control automático para acciones remediales de operación. Podremos encontrar muchas definiciones del factor de potencia. En este webinar utilizaremos que el factor de potencia es una medida de eficiencia o rendimiento, en este caso del sistema eléctrico. Es el cociente de la potencia activa entre la potencia aparente. En otras palabras, es la relación de la potencia que se utiliza entre la potencia que se absorbe. Solo como recordatorio, y si vemos el triángulo de potencias, tenemos que existen la potencia efectiva o real, P, es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. La potencia reactiva, Q, es la encargada de generar los campos magnéticos que requieren para su funcionamiento los equipos inductivos, como son los motores y los transformadores principalmente. La potencia aparente, S, es la suma geométrica de las potencias tanto activas como reactivas. Los beneficios o características principales al aplicar un estudio de compensación de potencia reactiva, podemos mencionar la eficiencia del sistema, es decir, al incrementar la utilización de la potencia demandada, ya que transformaremos mayor energía eléctrica en trabajo mecánico y reducimos la energía calorífica que se pueda disipar. El cuidado de los equipos. Al disminuir la circulación de potencias reactivas, se reduce la temperatura de operación de los equipos, aumentando su vida útil de los materiales de aislamiento en sus partes internas. En cuestiones de multas o sanciones, en muchos países la compañía encargada de la generación de energía para realizar sus regulaciones de tensión en los sistemas de distribución implementa equipos de inyección de potencia reactiva. Para tal y para costear el mantenimiento y la implementación de dichos elementos, establece una sanción a sistemas o centros de carga que estén por debajo de un factor de potencia establecido. Seguridad. Se cuenta con un incremento en la seguridad de respuesta del sistema eléctrico para dar continuidad a la operación y por ende a la producción. En cuestiones de la economía, los efectos de temperatura de I cuadrada de R, efecto Joules, que en función del tiempo es un costo económico que se puede reducir y si aunado a evitar sanciones junto con la disminución de las reparaciones constantes de equipo, es posible calcular todas estas cuando pongamos un esquema de compensación de reactivos cuando ha amortizado su costo de inversión inicial, inclusive cuánto estaría ahorrando en un tiempo determinado. En los sistemas eléctricos existen diferentes tipos de carga, es decir, en base a sus elementos como resistencias, bobinas o inductores o capacitores.
o inclusive existe combinación de estos mismos. Tienen un comportamiento diferente ante una tensión aplicada y una circulación de corriente que modifica el ángulo de la corriente en referencia a la tensión. Esta se puede adelantar, atrasar o bien solamente y estar en fase. Por ejemplo, en las cargas resistivas, como son las lámparas incandescentes, la tensión y la corriente están en fase. Que la verdad, hoy en día los sistemas eléctricos contienen muy poco este tipo de cargas. Inclusive los alumbrados de alta eficiencia o son del tipo LED que contienen electrónica de potencia y los diferentes tipos de alumbrado que ya conocemos, que no son tanto resistivos. En las cargas inductivas, como en los motores y los transformadores, la corriente se encuentra atrasada con respecto a la tensión, siendo el principal elemento que nos encontramos en la industria, ya sea minera, maquiladoras, automotriz, etcétera. En las cargas capacitivas, como los capacitores, la corriente se encuentra adelantada respecto a la tensión. En los sistemas eléctricos actuales, que no se tenga un sistema de monitoreo continuo o que no se les proporcione un mantenimiento adecuado, podrían existir muchas afectaciones originadas por un bajo factor de potencia. Que hay que aclarar que no solamente se debe tener un factor de potencia aceptable en el nodo de acoplamiento. Esto hace mucha referencia porque se puede interpretar, ya que en código de red se establece esta referencia al punto de conexión. Dentro de las principales afectaciones que tiene un sistema eléctrico con factores de potencia bajo en los nodos es el incremento de la temperatura en las ramas, principalmente en los conductores, ya que serían los encargados de transportar tanto las potencias activas como las potencias reactivas. Déjenme nomás acomodar esta ventana. Ok. Ok. Tenemos lo que son las potencias activas y las potencias reactivas. Hay corrientes de reactiva y corriente inductiva y corriente capacitiva. Con sus respectivas magnitudes de corriente, si sumamos estas últimas, tendríamos una sobrecarga en el conductor y que por el efecto de Joules aumentarían las pérdidas en calor, que finalmente son potencia en watts y que en función del tiempo serían watts hora y que representan un valor en la facturación. Asimismo, al incrementarse la corriente en el conductor del mismo valor de la resistencia, con un mismo valor de resistencia, la caída de tensión en las terminales de la carga podría ser mayor. Y ya hemos visto la afectación que tiene en, por ejemplo, los motores, una variación de la tensión en sus terminales. Por lo tanto, deberíamos considerar si es necesario analizar nuevamente el dimensionamiento del conductor con este nuevo factor de potencia, ya que si no se cuenta con la sección adecuada, se podría estar operando por debajo de los límites de tensión del equipo. Se puede apreciar en la gráfica que al momento de bajar el factor de potencia, el efecto en los conductores es tener mayores pérdidas. Aumentan las pérdidas conforme baja mi factor de potencia. En los transformadores, al tener una función predominantemente inductiva por sus bobinados, consumen o pierden potencia reactiva. Sin embargo, esta impacta directamente a su capacidad nominal. Es decir, el compensar reactivos por debajo de un transformador en el lado del secundario, se puede ver una notable liberación de carga aparente en el mismo transformador. El factor de potencia se puede corregir mediante sustitución de motores sobredimensionados. La metodología, por ejemplo, de selección de un motor, de la potencia de un motor eléctrico, podría llevarnos a seleccionar un valor que está por arriba del de diseño calculado. Es decir, si mi cálculo me demanda de diseño me da un motor de 7 HP
pero el inmediato superior disponible fuera de 10 HP, ese sería un motor con un 30% de sobredimensionado desde su diseño. Otro ejemplo es al momento de reemplazar ese motor por una falla. Podría ser por otro motor más grande disponible en stock para su utilización. Instalaciones de capacitores. Dentro de las soluciones, estas son las más utilizadas, pero debemos utilizarlas conociendo el tipo de cargas que tiene nuestro sistema eléctrico, si son cargas del tipo lineal o no lineales. Por ejemplo, un data center que puede llegar a tener el 90% de equipo electrónico, es altamente probable que un capacitor no sea la solución adecuada. Debemos siempre analizar la aplicación a la solución con una presencia de armónicos. Instalación de filtros pasivos. Si ya tenemos en cuenta que hay una presencia de corrientes armónicas en el sistema, es importante determinar cuál es su magnitud y cuál es el orden de la armónica mayor que esté presente, para evitar precisamente un efecto de resonancia y sobrecalentamientos en el mismo inductor del filtro. Instalación de filtros activos. Esta sería la solución ideal. Sin embargo, tiene un costo al menos superior a todas las demás soluciones. Sensa en tiempo real la corriente fundamental y su contenido en individuales e inyecta una de igual magnitud, pero en sentido contrario, llevando una forma de onda sinusoidal casi perfecta. La instalación de compensadores estáticos de potencia reactiva. Estas soluciones son más aplicadas en sistemas de distribución, donde como los STATCOM, estos equipos son capaces de inyectar o absorber potencia reactiva, ya que cuentan con inductores y capacitores para realizar tal efecto. Instalación de máquinas síncronas sobreexcitadas. En algunos sistemas eléctricos aún se puede encontrar este tipo de motores síncronos. Estos tienen una capacidad de ajustarles en su campo magnético de corriente directa en el rotor, adelantando o atrasando la corriente, y estos trabajan ahora como un capacitor síncrono. Obviamente el costo de los capacitores puede tener un retorno de inversión muy corto, ya que es el más utilizado, debido al ahorro que se obtiene al evitar cargos por bajo factor de potencia en el recibo de energía eléctrica. Y bueno, claro está, se requiere realizar un estudio completo de calidad de la energía con el fin de identificar armónicos en el sistema y poder definir correctamente el equipo o correctamente la solución que el sistema demanda. Muy bien, en cuestiones, por ejemplo, de algunos métodos de corrección de factor de potencia, tenemos al menos 3 enlistados aquí. El de compensación individual únicamente estaría en servicio cuando opere la carga a controlar. Aquí lo podemos ver. Solamente cuando opere el motor va a estar inyectando la potencia reactiva que necesita el elemento. Puede ser una solución más cara. Sin embargo, en mi opinión, es la solución que puede llevar a la mayor eficiencia del sistema, ya que reduce las temperaturas en las ramas. Recordemos que las ramas las denominamos que son los conductores y los transformadores. La compensación en grupo. Varias cargas de igual capacidad y periodo de trabajo se pueden compensar con un capacitor en común, en un punto único, como un centro de carga. Este puede ser un banco fijo y con una potencia promedio, dependiendo de la filosofía de operación del grupo de motores, dependiendo la coincidencia de esas operaciones de los motores, podemos dimensionar la potencia del el capacitor. Y bueno, este se utiliza en centros de controles de motores. Y tenemos lo que es la compensación global. Cargas distintas que operan a diferentes periodos pueden ser compensadas con un banco único, es decir, se pone un banco único el cual está inyectando la potencia reactiva conforme esas cargas lo demanden. Por ejemplo, está conectado usualmente a la entrada de la instalación, mejora el nivel de voltaje, pero no reduce las pérdidas. Esta es la opción más utilizada.
pero la potencia reactiva aún tendría que conducirse por los conductores y transformadores, logrando una eficiencia mínima del sistema en cuestiones del efecto Joule, claro está, y de temperaturas. Esto es muy útil para mejorar el factor de potencia solo en el punto de la acometida y reducir o eliminar alguna sanción. Comúnmente es de gran capacidad de potencia reactiva y es un banco del tipo automático, es decir, que dependiendo de la demanda de la carga en potencia reactiva, entra en pasos para inyectar al sistema de forma dinámica, de forma dinámica. Muy bien, al utilizar una herramienta de simulación, se tiene la gran ventaja de analizar el sistema completo, de tal forma que el resultado de un flujo de cargas podemos verificar en el sistema los nodos de consumo, de tanto de generación como de demanda de potencia reactiva. Y de manera iterativa podemos inyectar potencias en diferentes nodos para poder compensar el factor de potencia. Un buen estudio que esté enfocado a encontrar dónde es más eficiente inyectar los reactivos será el que económicamente es el más óptimo a implementar. El problema de este tipo de estudios es que se requiere de invertir tiempo determinado para analizar cada operación en función del porcentaje de la carga, la combinación con el número de nodos, los nodos que son candidatos a inyectar potencia reactiva. En ETAP se cuenta con un módulo, el cual de forma iterativa nos ayuda a encontrar esos nodos en función de criterios. Vamos a ver el software. Lo que estamos tratando de explicar aquí es que con el sistema completo, yo puedo ver cómo son los flujos de las potencias reactivas para ver desde dónde se generan, dónde se generan y hacia dónde consumen. Como comentamos, la inyección de potencia reactiva para que sea más eficiente tendría que ser en el punto pie del equipo, dado que si inyectamos aquí no circularía la potencia capacitiva desde mi fuente. Haciendo esto, un efecto de I cuadrada R menor. Ok, voy a pasar al software para explicar el primer módulo. Vamos a explicar el primer módulo y luego regresamos a nuestra presentación. Estoy mostrando aquí la presentación. Vamos a tener lo siguiente. Este es el módulo. Tenemos ya el sistema eléctrico. Aquí tenemos, por ejemplo, generadores. Un generador, nosotros podemos ponerlo como control de voltaje. Recordemos en los módulos o en los sistemas eléctricos de potencia existen diferentes tipos de nodos. El nodo PQ, que es comúnmente el de las cargas, en donde yo tengo la potencia activa y la potencia reactiva que me demanda. Tenemos los nodos reguladores, en donde estos van a inyectar una potencia reactiva tal cual mantengan el nivel de tensión, nodos reguladores. Y bueno, el nodo slack o nodo swing o nodo de compensación, este sería el nodo que va a completar esas potencias en las ecuaciones de flujo de cargas. Este es el que inyecta las potencias en cuestiones de las pérdidas, ¿no? Entonces tenemos el generador, en este caso está como control de voltaje, y podemos ver que va a mantener una relación de voltaje. Recordemos también que hay una relación entre la potencia reactiva y el nivel de tensión. Si yo quiero regular tensiones, lo que voy a hacer es manejar la potencia reactiva, de tal forma que tenemos la capacidad de llevar o mantener al 100% el voltaje nominal, aplicando una potencia activa, y de este lado tenemos las potencias reactivas. Estas potencias reactivas son las que el generador sería capaz de poder inyectar al sistema o inclusive de absorber. Esta es la curva que le conocemos como la curva de capabilidad de un generador. En sistemas de potencia o en generación es más común ver esto. No estoy hablando de un generador de planta de emergencia. Entonces, este elemento, esta curva, la tenemos con las potencias reactivas, que es la máxima que puede inyectar y la máxima que puede llegar a absorber, hasta llegar a estar dentro de sus límites de operación y que no esté en una condición de sobreexcitación. Entonces, esto es lo referente a los generadores. En cuestiones de otros equipos que inyectan la potencia reactiva, el común es el banco de capacitores.
en donde simplemente vamos a poner en el software cómo se modela de esta forma. Simplemente ponemos la potencia en kVAR reactivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, también la acometida. Este no contribuye. Sin embargo, es la fuente que me va a estar inyectando o le vamos a estar demandando la potencia reactiva para generar a los equipos. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es deshabilitar, es decir, estamos abriendo aquellas fuentes de generación de potencia reactiva. Lo único que vamos a dejar es este motor síncrono, que también es una de las aplicaciones que se puede dar. El motor síncrono puede llegar a inyectarme también al sistema potencia reactiva. Lo vamos a dejar como tal. Entonces, comentamos que en flujo de cargas, simplemente es un instante de tiempo. Bajo esas cargas yo tengo estas condiciones. Voy a poner, recordemos que tenemos variaciones de tensión al 105, al 95 y al 100%. Lo voy a poner al nominal y podemos tener aquí que la potencia demandada a la acometida o al suministrador van a ser 3.597 kVAR. Esos 3.597 kVAR van a estar circulando por las ramas, por los transformadores, y van a causar ese calentamiento extra, y debo de analizar la capacidad nuevamente de los transformadores, de los conductores, sobre todo si estamos manejando un factor de potencia relativamente bajo. Es decir, bueno, aquí está el 92% del factor de potencia. Sin embargo, yo puedo revisar en los nodos al 94, 95, no estamos tan abajo, 85%. Entonces, recuerden que no es simplemente cumplir con la parte de acá arriba, sino hacer más eficiente mi sistema. Ok, lo que comentamos, yo una vez que ya vea los flujos de potencia reactiva, cómo son inyectados y cómo son demandados en mi sistema eléctrico, debería de, dependiendo qué tan eficiente quiero el sistema, poner bancos de capacitores, poner un banco de capacitor, hacer nuevamente un estudio, variar las cargas, variar las configuraciones, intentar de cierta forma analizar dónde es el punto más conveniente o más óptimo. Entonces, en vez de estar haciendo estas iteraciones, lo que comentamos que en el software se cuenta con un módulo, por ejemplo, este que es el lugar óptimo de banco de capacitores, en donde nosotros recordemos que la inyección de potencia reactiva podemos obtener dos beneficios. Uno es el control de voltaje y otro es la corrección del factor de potencia. Obviamente, si pongo ambos, me podría llevar a demandar más potencia reactiva inyectada en ese sistema. Lo vamos a dejar como factor de potencia. Tenemos algunas condiciones, como por ejemplo las variaciones de las cargas, porque dependiendo la carga, puedo inyectar mi potencia reactiva. Y bueno, me voy a pasar hasta este punto de acá, en donde aquí vamos a especificar que de manera global, mínimo necesito el 90%, por ejemplo, y el máximo es 100. En código de red establecen algunas condiciones como ya no se permite la sobrecompensación. Entonces, si yo puedo o no permitir la sobrecompensación, puedo aquí seleccionar cuál sería el máximo. Esta parte de aquí es qué capacidad de capacitores son los que quiero utilizar y cuáles son los candidatos o los buses a inyectar. De esta forma y con estas características yo puedo generar el estudio, y lo que va a hacer el software es que de forma iterativa está buscando en cuál de los puntos es más conveniente inyectar la potencia reactiva, cumpliendo con cada uno de los nodos los factores de potencia mínimos y máximos. Anteriormente lo teníamos en 92, ahora está al 97%. Y por ejemplo aquí podemos ver que ya se elevan al 97, 96, 99. Es decir, estoy inyectando potencia reactiva de forma, digámoslo que iterativamente. Entonces, en el software aquí me indica cuál sería la barra o el tablero en donde debo de inyectar la potencia reactiva, y claro está, esto es llevar más rápido o más eficientemente mi sistema a una corrección de factor de potencia y siendo más eficiente. Esta es la parte estática. Hasta aquí estamos llegando a la corrección, a lo mejor convencional que hemos manejado. No hemos hablado de otro método más que lo que a lo mejor ya todos conocemos. Y si fijan, bueno, está en 97,
yo podría decir, bueno, está dentro de los límites permitidos y bueno, ese sería a lo mejor mi cálculo, ¿no? Y especifico mis bancos de capacitores en donde van a ir. Pero esta es la parte estática. Voy a regresar a la presentación para continuar con la misma. Muy bien, entonces vamos a darle clic aquí. Muy bien. Vamos a ver el código de red. ¿Qué establece el código de red? Y es lo único que vamos a ver de código de red porque nos estamos enfocando al factor de potencia. Lo que estamos tratando de aclarar un poquito es qué es lo que debería de tomar en cuenta para el análisis correcto de lo que me pide el código de red. En el capítulo 4, las disposiciones generales de conexión de centros de carga, bueno, esto de capítulo puede variar, igual lo de la conexión, pero lo que nos vamos a enfocar es esto. En estado operativo normal, y desde ahí pues nos deja muy abierto, ¿no? Recordemos en webinars anteriores pudimos en una página, en una web, ir y saber en qué estado de operación está el sistema eléctrico nacional. Y podría ser que no siempre va a estar en estado operativo normal. Y mi interpretación es que si no está en estado operativo normal, pues esto no cuenta, solamente en el normal. Es decir, cuando está en el estado de emergencia, en alerta, emergencia, restaurativo, obviamente lo que se pretende es que el operador del sistema eléctrico está haciendo él iterativamente en sus pantallas del control del sistema de distribución o de transmisión los flujos de carga para poder entrar otra vez en su estado normal. Sin embargo, si nosotros, mientras ellos están haciendo los movimientos, nosotros cambiamos y demandamos más potencia reactiva, pues obviamente los STAPCON o los variadores fijos que tienen en sus líneas de distribución van a tener que ser recalculados, ¿no? Entonces, es una medida en la cual esto nos deja una ventana más corta entre el 95% de factor de potencia y 1, porque ya no se permite la sobrecompensación. Yo no puedo estar como centro de carga, yo ya no puedo estar inyectando potencia reactiva, que a lo mejor, coloquialmente, a mí me sobra, pero voy a afectar las tensiones nodales de la red de transmisión y es probable que yo afecte a algún otro usuario que esté interconectado en ese sistema o inclusive en los ajustes que hace el operador, pues, él no puede controlar esa potencia reactiva que estoy inyectando del centro de carga. Esa es mi interpretación, el por qué lo limita al factor de 1. ¿Ok? Ya no puedo estar del lado capacitivo. Ok. Dice, los centros de carga conectados en alta tensión. Y bueno, como comentábamos en algunas otras sesiones de este webinar, sé que la parte legal es muy importante y hay quienes dicen es que sí debe de cumplir este centro de carga, no, es muy pequeño, es muy grande, la potencia, que 0.5 megawatt. Yo lo veo desde el enfoque técnico y que como ingeniero de diseño tengo que ser un sistema eléctrico más eficiente. Entonces, vamos a manejarlo de esa forma. A lo mejor en alguna otra situación ya podríamos determinar si cumple o no cumple. Ok, en alta tensión deberán mantener el factor de potencia entre 0.95 en atraso, es decir, del lado inductivo, y 1.0. Y establece con medición 5 minutal, es decir, cada 5 minutos nos van a estar midiendo. Y hasta lo que vimos a base la diapositiva anterior en el flujo de cargas, solamente hice mi cálculo y dimensionamiento de bancos de capacitores estático, un instante de tiempo. La siguiente parte de este webinar es llevarlo a una parte más dinámica, ¿ok? Para ver que cada 5 minutos realmente yo esté dentro de los parámetros de los requerimientos que me piden. Dice, dichos centros de carga deben cumplir con este requerimiento al menos el 95% del tiempo. Es lo mismo, ¿no? En función del tiempo, durante un periodo mensual. Este requerimiento tendrá una vigencia de 10 años a partir de la publicación del manual en el diario oficial. Posteriormente, sube a 0.97 y 1, es decir, la ventana se cierra un poquito más. ¿Para qué? Para que el sistema eléctrico nacional tenga esa confiabilidad de operación y esa disponibilidad de servicio, ¿no? Es decir, que los centros de carga no me muevan mucho los voltajes nodales, tanto para inyectar potencia reactiva o quitar potencia reactiva. Ok,
Los centros de carga deben de cumplir, bueno, dice al menos el 97%, es decir, es más estricto. En el punto 2, aquí dice, el factor de potencia en tensiones menores a 35 kV se medirá en nodos de calidad de energía, de conformidad con las disposiciones administrativas de todo esto. ¿Ok? Pues vamos a ver ese documento. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución de energía eléctrica. Ya nomás leyendo el título, leímos media diapositiva, un poquito largo, ¿no? Pero bueno, lo único que yo encontré referente a nodos de calidad en este documento es lo siguiente: medición de la calidad. Es decir, en el 19.3.1 dice que a fin de establecer las condiciones generales y criterios técnicos, es decir, ese es lo que se enfoca a establecer los criterios técnicos para la prestación del servicio público de distribución de la energía eléctrica, la medición de los parámetros de calidad de la energía, es decir, de lo que estamos hablando, inclusive del factor de potencia, y me atrevo a decir que también un poco el de armónicos, se deben realizar en los nodos de calidad de energía, en los buses de media tensión de las subestaciones, como se muestra en la figura. Mi interpretación, quiero aclarar, es que esta subestación es de un distribuidor en donde tiene su bus de alta tensión y obviamente tiene su sistema de doble bus o de doble redundancia, como ustedes lo quieran llamar. Pero en la parte de media tensión, mi interpretación es que estos son diferentes usuarios y este es el nodo de calidad. Entonces, esta es la medición que se va a generar. ¿Qué se define como nodo de calidad? El punto seleccionado en la red general de distribución para evaluar su comportamiento y desempeño a través de un medidor de parámetros de calidad de energía. Es decir, aquí va a haber un medidor. Sin embargo, yo me atrevo a suponer que cada uno de los centros de carga que estén interconectados aquí van a tener su medición o intercambio de datos con el distribuidor y, ¿por qué no, con el operador? Entonces, desde ahí podemos también ya tomar que nos van a estar midiendo en cuestiones del factor de potencia y de los armónicos. Es lo que yo tengo de información de esta parte. Vamos a tratar de buscar un poquito más. Ok, continuamos con la presentación. Es lo único que voy a hablar del código de red. Pero ahora vamos a ver cómo intervienen en cuestiones de energías renovables para el correcto dimensionamiento del factor de potencia. Es decir, el dimensionamiento de la aplicación que tengamos para la cuestión de la compensación de reactivos. Muy bien, vamos a ver que la energía solar es una de las alternativas energéticas más importantes en la actualidad, ya que esta ofrece una serie de ventajas, tales como los recursos naturales inagotables, ¿no? Que estamos hablando de la luz del sol. Es una energía limpia, que no genera emisiones de gases, contaminantes ni otro tipo de residuos. Es una solución ideal para disponer de electricidad, por ejemplo, en zonas que estén alejadas de las acometidas, ¿no? Entre ventajas, esas son las ventajas, y en las desventajas sería el impacto visual de los parques solares, que suelen ocupar grandes superficies de captación. Solo se produce energía mientras hay luz y depende del grado de la irradiación. Esto es lo que, digamos, se ha manejado mucho hoy en día, ¿no? La intermitencia que tienen estos tipos de generación. Y bueno, el rendimiento, yo tengo un valor aquí, es bastante bajo, de la eficiencia de las células solares, en muchos casos es el menor al 40%. Pero bueno, para saber la irradiación solar que habrá en una instalación, debemos de conocer las coordenadas geográficas de la latitud y longitud. Esto nos permite definir la situación exacta de cualquier punto de la Tierra. Es decir, cómo calcular y cómo modelar, obviamente en el software, ¿no? ¿Qué es lo que necesito saber? No nomás poner una celda fotovoltaica y decir que ese sistema ya tiene generación, sino que necesitamos poner la latitud y la longitud, y recordemos que la Tierra tiene dos movimientos de traslación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje. Y resulta que esa inclinación de rotación sobre su eje está inclinado a 23.45 grados.
y dependiendo de la posición geográfica, este ángulo puede variar. Es decir, este ángulo que estamos mostrando aquí es la declinación que tiene la Tierra conforme a su propio eje central, de centro, y que de acuerdo a la rotación al Sol puede ser diferente. ¿Ok? Entonces, con el movimiento de traslación de la Tierra podemos tener diferentes grados de inclinación de la trayectoria de luz solar. Cuanto más bajo esté el Sol con respecto al horizonte, más recorrido atmosférico. Lo voy a mostrar aquí. Es decir, tenemos el horizonte y conforme en diferentes épocas del año, lo voy a mostrar de esa forma, en diferentes épocas del año el Sol puede estar más abajo. Cuanto más cerca esté del horizonte, esta trayectoria de luz solar podría estar atravesando más capa, o el recorrido es de una capa mayor atmosférica y tiene que atravesar la radiación, y por lo tanto hay más pérdidas por los gases de la atmósfera. Se toma como un valor intermedio la relación entre la distancia que atraviesa una inclinación. Entonces, esto le vamos a llamar el Air Mass, que es el punto que está aquí. El Air Mass. Todo esto son cálculos para determinar la potencia que me genera el fotovoltaico. Ok. Obviamente la orientación y la inclinación de los paneles tiene como finalidad conseguir la máxima cantidad de radiación. Si estamos en el hemisferio norte, orientamos los paneles hacia el sur con inclinación próxima a la latitud para recibir los rayos lo más perpendicularmente posible. Entonces, con eso podemos tener la inclinación. En cuestión del azimut, o como le llamamos, orientación solar, está formada por la línea norte, es decir, la línea norte que está aquí, el ángulo que me maneja entre la línea norte y la proyección del rayo solar sobre el plano horizontal. La altura solar, que es otro valor que estamos buscando, la altura solar es el ángulo que forma el rayo solar con respecto al horizontal, es decir, es este de acá abajo. Este de acá abajo es la altura solar. Entonces, todas estas posiciones me van a dar, con esta información, podemos calcular la irradiancia en un instante de tiempo, dependiendo obviamente de las características del sitio en donde nos encontremos. Muy bien. De manera muy general, solo vamos a comentar que los generadores eólicos, de una forma parecida a los fotovoltaicos, dependen de la presencia de fuentes de energía primaria, es decir, constante, ¿no? Que sea constante el viento. Este puede variar sus velocidades a diferentes épocas o condiciones de pronóstico climático. Es decir, nosotros podemos tener un aerogenerador, el cual está interconectado a un sistema eléctrico en donde tenemos como generación primaria un generador de diésel, y bueno, estos inyectan potencia a lo mejor a la misma industria, al residencial, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos un mapa en México donde están las velocidades, digamos, promedio del viento. Está dado en metros por segundo. Vamos a revisar un poquito más en ETAP cómo se modela este elemento. ¿Okay? Muy bien. Si ya demostramos que las energías renovables en los centros de carga son intermitentes, las variaciones de las potencias activa y en algunos elementos especiales también pueden inyectar potencia reactiva. Inclusive hay inversores que pueden manejar esa función, ¿no? Se comportan de una forma dinámica, es decir, está el sol de forma dinámica, el eólico de forma dinámica con su aire. Entonces, debemos de evaluar la capacidad del banco. El banco también va a estar interactuando de forma dinámica conforme a la carga y conforme a la inyección de potencias activas y reactivas que tengo en mi sistema interconectado, o en mi sistema, digamos que, no quisiera decirlo microgrid, pero en mi sistema de solar, ¿no? Entonces, si se evalúa la capacidad del banco de capacitores en estado estático para el cumplimiento del código de red, podríamos caer en dos condiciones. ¿Cuál es? Que hayamos simulado la máxima carga o demanda de reactivos del sistema y dimensionamos el banco para todo el sistema, como es muy típicamente hacerlo, la compensación general,
Pero si se conectan al bus de conexión o próximo aguas abajo, recordemos que si existen armónicas también, estas corrientes buscarán en el sistema la impedancia más baja, pudiendo ser el lado de la acometida. ¿A qué quiero llegar? A lo siguiente, que nosotros vamos a dimensionar el banco de capacitores de manera dinámica en el comportamiento de las cargas y el comportamiento de la generación. Recordemos que este cambio dinámico del banco de capacitores, el efecto que tiene en corrientes armónicas puede ser que sean amplificadas. Al final vamos a ver que si esas corrientes armónicas amplificadas se encuentran en una combinación, la impedancia más baja en mi sistema van a irse hacia la acometida, que es la parte final. Sin embargo, vamos en esta parte. Ok, simular específicamente las potencias requeridas. Necesitamos las potencias requeridas en el tiempo necesario, si es posible a pie de cargas, que lo demandan. Sería lo más ideal. Muy bien, vamos ahora a ver el módulo de flujo de cargas, pero en el dominio en el tiempo del software etapa. ¿Ok? Entonces, en el mismo ejercicio que tenemos, y yo lo estoy mostrando el mismo ejercicio, me voy a ir, pero ahora a este icono, que es el Time Domain Flow, flujo de cargas en el dominio del tiempo. A diferencia del estudio de flujo de cargas convencional, que era estático, este es un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener un perfil diferente aquí? Van a ser tanto las cargas como la generación. Es decir, bueno, para esto si me permiten, voy a abrir otro proyecto. Ejemplo 1, vamos a ver si es este. En lo que abre, les comento. Lo que vamos a modelar ahora es que la carga se comporta de una forma dinámica. No nomás en su estado máximo voy a dimensionar mi banco de capacitores, sino voy a evaluar todo el comportamiento de la carga, el perfil de carga, ¿no? Todos hemos medido alguna vez un perfil de carga. Esto es un ejercicio muy sencillo. Muy sencillo es nomás de manera explicativa, demostrativa, perdón, cómo lo vamos a poder utilizar. Es sencillo, sin embargo, puede ser tan complejo como ustedes lo desean. Primero, vamos a ver la parte de los fotovoltaicos. Si yo entro al fotovoltaico, aquí tenemos las unidades de las fotovoltaicas. Lo que comentaba, primero selecciono una característica, un fotovoltaico que por sí solo me da ciertas características en base a sus curvas características de PV y corriente UV. Recuerden que estos materiales tienen la capacidad de absorber los fotones y liberar una corriente directa, y esa corriente es la que atrapa al inversor y el inversor pasa de corriente directa a alterna. Algo muy simple, ¿no? La explicación muy simple. Pero tienen sus características. Dependiendo la mayor potencia va a depender del voltaje. Entonces, estas son las características que tiene un panel. Sin embargo, yo me voy a ir a hacer un arreglo fotovoltaico, es decir, no nos vamos a poner una serie de paneles que pueden estar tanto conectados como en serie como en paralelo. Entonces, yo puedo cambiar aquí en serie y en paralelo, y recordemos las leyes básicas de paralelo y serie en cuestiones de la corriente y de la tensión, en donde en paralelo pues la tensión se mantiene, en serie la tensión cae y la corriente es viceversa, ¿ok? Lo importante aquí es que yo puedo ir agregando paneles, por ejemplo, aquí tenemos 6 en serie y 6 en paralelo. Y lo que tengo de este lado es el arreglo total. El arreglo total me va a dar que me da una tensión de corriente directa de 163 volts. Me da una potencia de corriente directa. Estamos en el lado de corriente directa. Perdón, de sistema de corriente directa. 7.72 kilowatts. ¿Para qué me sirve esto? Para dimensionar mi inversor. Si el inversor no tiene la capacidad de transformar esa potencia de directa alterna, si es de 5 kilowatts, pues obviamente no puedo ponerle estos 6 y 6 en paralelo. Entonces yo puedo quitarle, por ejemplo, en serie acuérdense que bajo la tensión, la corriente se mantiene, y en paralelo bajo la corriente y la tensión se mantiene. ¿Ok? Entonces esto me ayuda rápidamente a modelar mi capacidad de inversor. Cálculo de la irradianza. Esta es la misma ventana que estuvimos mostrando,
yo me voy a permitir poner un ejemplo aquí, por ejemplo, 25 menos 100. 25 menos 100 en latitud y longitud es donde yo me ubico, es en la Sultana aquí de Monterrey. Entonces, 25 y menos 100, digo ahora, y yo voy a escoger un periodo de tiempo, es decir, una hora determinada en un periodo del mes. Recuerden que el movimiento de rotación de la Tierra hacia el Sol me da diferentes grados. Entonces, lo voy a poner en este instante, le puedo poner calcular. En este instante, la irradianza que tengo en watts por metros cuadrados es de 734. Entonces, esto obviamente me ayuda a calcular en función de la metodología que ya bueno, no explicamos a completo, pero dijimos cuáles son los parámetros que intervienen para llegar a hacer el cálculo de la irradianza. En algún otro momento, por ejemplo, si yo le pongo aquí, perdón, lo voy a poner AM, nomás para... Si se fijan aquí, bueno, dice 7:47 AM, está oscuro, pero bueno, déjeme, no sé qué le moví. Bueno, moverle el mes, me da diferente información, es decir, conforme yo vaya moviendo la rotación, tengo diferente información. Entonces, puedo hacer diferentes cálculos para dimensionar correctamente mi panel fotovoltaico en las condiciones de máxima carga, cuál es la demanda máxima que quiero generar. Ok, entonces esto nomás quería mostrarlo. Este es el fotovoltaico. Voy a mostrar antes de pasar al ejercicio el eólico. De manera muy rápida puedo poner una eólico aquí. Es una turbina eólica, le voy a dar doble clic. En las turbinas eólicas existen diferentes tecnologías, por ejemplo, la tecnología 1, 2, 3 y 4. La 1 es simplemente el rotor conectado a una máquina de inducción. Sin embargo, ya un tipo 3 es un generador de doble campo de alimentación. El 4 ya es un motor asíncrono con la conversión completa de corriente alterna, corriente directa, y digamos que son las tecnologías más nuevas. ¿Por qué es diferente? Porque si yo pongo, por ejemplo, el 1, no tengo ajustes que vaya a poner en mi aerogenerador. Este es el más convencional. Pero, sin embargo, yo pongo el 3, tengo ajustes del pitch control. Entonces, ahorita vamos a llegar a esa parte. Puedo, por ejemplo, irme a los controles lógicos. Recordemos que un aerogenerador grande en un parque eólico tiene en su góndola sus sensores de velocidad, de posición, del rotor, de la paleta, se gira la paleta. Todo esto buscando precisamente la mayor fuerza del viento para poder sacarle esa energía y poderla manejar como potencia mecánica al generador y luego por consiguiente eléctrica. Bueno, mientras abro el editor, voy a avanzar aquí. Aquí puedo poner el generador, es decir, los datos de placa del generador, el modelo del generador, es decir, su modelo de impedancia, y podemos ver cuál sería la contribución de cortocircuito que me da ese aerogenerador. También podemos dimensionar la turbina, es decir, la parte mecánica en funciones de por ejemplo, la velocidad de inicio, el ángulo de la paleta o de la pala, el diámetro que tiene, digamos que de envergadura desde punto a punto. El sweep area es el área de barrido que tiene ese aerogenerador. La densidad del aire, que en particular 1.225 es a nivel del mar. Los RPM. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es modelar la parte aerodinámica. Una vez modelando la parte aerodinámica, saco mi factor de potencia. Este factor de potencia está en base a unas ecuaciones y una metodología de cálculo. Y en el software yo puedo simular variaciones. En el estudio de estabilidad transitoria puedo hacer variaciones por ejemplo, el viento. La velocidad promedio, obviamente, tiene que ser medida de campo. Aquí está la velocidad en 10 metros por segundo. En el mapa que mostramos podemos identificar cuáles son las velocidades promedio de acuerdo a la zona. Puedo modelar una rampa, es decir, oye, ¿qué pasa si el viento aumenta de 10 a 12 metros por segundo, a 15 metros por segundo y se mantiene un tiempo determinado? Obviamente, toda esta aceleración que tiene mi aerogenerador me va a impactar en el resto de mi sistema, como un impacto a lo mejor de generación, y necesito amortizar esa parte, ¿no? Una ráfaga de viento
Y bueno, con esta información ya podemos manejar la inercia. En algunos aerogeneradores podemos manejar la inercia que maneja. Y bueno, esto es en el dominio del tiempo, que es lo que voy a mostrar un poquito más adelante. Esto es en cierta forma el aerogenerador. Y lo que quiero mostrar ahora es el control lógico que tiene ese aerogenerador. Existen los controles lógicos de los aerogeneradores. Recordemos que este sería como la materia de teoría de control, ¿no? En donde tenemos retroalimentaciones positivas, negativas, integrales, tenemos las ganancias y todo parte desde un punto de inicio, ¿no? O sea, a lo mejor un voltaje de salida de tensión y en función del aerogenerador aquí podemos ver, por ejemplo, estas son las ganancias máximas, mínimas, las terminales en el bus, todo lo que la góndola puede irse ajustando para lograr de una forma dinámica sacar el mayor provecho a nuestro sistema. En esta parte misma tenemos en cuestiones del generador para modelar el excitador y el gobernador, ¿no? Entonces, no más como comentario. Ok, si se fijan es muy completo o muy extenso más bien los temas que estamos tomando. Enfoquémonos y nos regresamos a lo de nosotros. Me voy a ir, ya explicamos las energías renovables, al menos fotovoltaico eólico, son las que maneja el software. Y bueno, vamos a ver ahora el flujo de carga dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque en la fotocelda, si yo establezco que en mi centro de carga, en mi posición georreferenciada, la irradiancia varía desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche o las 11 de la noche. Yo puedo determinar cuál sería ese sector. Es decir, puedo hacer mi perfil de cargas y mi perfil de generación. Voy a abrir esta información. Es decir, yo puedo medir, por ejemplo, me voy a ir al fotovoltaico primero y luego explicamos los demás. Aquí está, la irradiancia. Es decir, yo puedo poner un equipo que me mida la irradiancia en un periodo de 24 horas y ver cómo se comporta desde las 0 horas, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a las 24 horas. Y esta sería la irradiancia que tengo en mi punto donde tengo mi grupo de fotovoltaicos, ¿ok? Entonces ya es dinámico. Ya no nomás me voy a ir, por ejemplo, a decir las 3 de la tarde, porque a lo mejor las 3 de la tarde son 850 watts por metro cuadrado, pero no es mi máximo. Pero a lo mejor sí mi máximo de demanda de carga es las 3 de la tarde, perdón, las 3 de la tarde saca las 15 horas, ¿ok? Sería que tengo una irradiancia de 600 y a lo mejor tengo una demanda máxima de carga. Esto es lo que vamos a combinar, el comportamiento dinámico de la generación del fotovoltaico. Podemos poner también la velocidad del viento. Aquí viene wind speed. La velocidad del viento, obviamente tengo que medir cómo es la velocidad del viento en ese punto donde lo quiero modelar. Aquí está en metros por segundo. Se mantiene, a lo mejor varía en el lapso del día, puede variar. Y también vamos a medir, como ya lo hemos hecho muchas veces en los estudios de calidad de energías, ponemos un medidor y sacamos el perfil de cargas, ¿no? Entonces, ese perfil de cargas, por ejemplo, yo voy a mostrar el comercial. El comercial, por ejemplo, el comercio regularmente en las horas de la madrugada está con el alumbrado bajo, ¿no? De mínimo requerido. Empieza a las 9, vamos a manejar como comercial como oficina, ¿no? Empieza a las 9, empieza a incrementarse la potencia en por ciento, vean, aquí está en por ciento de lo que tenemos medido. Acá está la tabla, es decir, yo puedo medir, sacar esa tabla Excel y luego traerme la tab y hacer mis estudios dinámicos. Es decir, bueno, en flujo del tiempo. Puedo poner aquí los megawatts, los MVAR en por ciento del total de la carga. Y aquí viene el por ciento del factor de potencia. Ese es el factor de potencia que me midió ese equipo, ¿ok? Entonces aquí tengo el comportamiento, se fijan, dinámico. En oficinas entramos 9, 10, 11, 12, baja un poquito la hora de comida, probablemente. Después sube los climas, por ejemplo, de las oficinas, están a las 5 de la tarde, están en su máxima carga, ¿no? Después baja esto considerablemente. ¿Qué pasa con la industria? Bueno, la industria, recordemos que puede estar trabajando a 24/7, sin embargo, en
madrugada, por decirlo de esta forma, trabaja el 50% de su capacidad. Después llega a las 9, llega el personal, trabaja a full, de 10, 11, 12, baja a lo mejor un poquito a la 1, algún cambio de turno a las 3 de la tarde, etcétera. Lo que podemos hacer aquí, miren, yo lo puedo variar, puedo bajarlo, subirlo desde aquí o desde acá. Lo que estoy haciendo es el comportamiento dinámico de la generación en los fotovoltaicos y en las cargas. Entonces, yo me voy a mi fotovoltaico y en mi fotovoltaico me voy al dominio del tiempo y aquí le pongo, por ejemplo, fijo, me va a tomar el valor calculado de la pestaña que tengo aquí. Este es el fijo. 1000 de irradianza, watts por metro cuadrado, pero todo el tiempo. Sin embargo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que utilices un sector. ¿Cuál? El de PV irradianza. Y de esta forma nosotros podemos calcular esa aportación de potencia. Algo que no mencioné que quiero mostrar ahorita, en el inversor, por ejemplo, voy a ir al inversor, aquí voy al editor del inversor. El inversor nosotros podemos ponerle en generación que este genere potencia reactiva. Lo que hace es que como está redibujando de corriente directa alterna, atrasa o adelanta la corriente ya redibujada, digámoslo en la expresión coloquial, y eso hace que me mueva o que inyecte potencia reactiva. Entonces, podríamos hacerlo, en este caso no lo estamos considerando. Este también es el FRT es el control de la potencia reactiva que tiene el inversor. Entonces, ya existen esas tecnologías que pueden absorber o inclusive inyectar potencia reactiva. Para mi modelo no lo estoy tomando en cuenta. También hay que tomar la contribución de cortocircuito, tanto en el lado de corriente directa como de alterna. Y aquí podemos ver que dependiendo de la categoría de generación, dependiendo en qué carga esté ese inversor, me va a dar los valores de la contribución de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, cierro este fotovoltaico y me voy a pasar ahora a las cargas. Agrupé en este ejemplo sencillo, no estamos poniendo conductores, protecciones, no estamos manejando nada de eso. Simplemente estamos separando oficinas como industrial, 150 kVA, a lo mejor de carga conectada o demandada, como ustedes lo gusten. Si le doy doble clic, aquí me voy a nameplate, son los 150 kVA, pero no voy a tomar eso en un instante, sino que voy a irme a dominio en el tiempo y este sector le voy a poner comercial. ¿Qué comportamiento va a tomar? El de la curva que mencionamos. Inclusive, podemos modelar un día, una semana, años, podemos modelar en el software. Y los pasos ahorita los vamos a ver. Muy bien. También en este industrial, lo que estoy haciendo es poner, por ejemplo, en el dominio del tiempo y este es sector industrial. Es decir, la demanda de tanto activa como reactiva va a ser mayor que la de oficinas, que esta baja en el transcurso. Entonces, dicho lo anterior, yo tengo un transformador aquí de 1000 kVA, tengo la cometida y tengo los puntos de conexión. En el módulo de flujo de cargas en el dominio del tiempo, puedo entrar a mi maletín, en cuanto lo vea. Aquí está, perdón. Yo puedo generar eventos. Ahorita vamos a hablar de los eventos. Miren, lo voy a bajar así como simulación. Entonces, yo voy a manejar, por ejemplo, puedo cambiar las cargas, puedo decir qué tiempo quiero analizar, en este caso nomás es un día. Puedo el lapso de tiempo, puedo ponerlo por minutos, por segundos o por horas, es decir, cada cuánto quiero que el software me redibuje o me recalcule el flujo de cargas, ¿ok? Bueno, entre otras cosas, creo que no lo mostramos como tabla, pero si el sistema es desbalanceado, puedo ver cuál es la corriente de desbalance que tengo en mi sistema, que también es otro parámetro que me maneja por ahí código de red. Una disculpa que ahorita lo recordé. Muy bien, entonces corro mi estudio y lo que voy a ver es cada lapso de tiempo es un flujo de cargas diferentes. Por ejemplo, a las 4 de la mañana, que es donde yo inicié, tenemos 462 kVA de industrial y 23 kVA solamente de oficinas. Tengo mis factores de potencia. Existe una tabla en un documento donde vienen los factores de potencia típicos de acuerdo a la industria. Entonces, sí está entre el 80 y el 85% el industrial. ¿Ok? No estoy inyectando potencia reactiva, simplemente voy a pasar de
a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y podemos ver cómo se van incrementando las cargas de acuerdo al perfil que estamos manejando. Hasta llegar posiblemente, vean, a mi transformador que es de 1000 kVA, ya llegó a 950 kVA. Es decir, está en una condición de alerta a las 10 de la mañana. Continúo a las 11. Vean cómo el factor de potencia, no lo mostré, discúlpeme, pero el factor de potencia, por ejemplo, a las 7 está al 88% en el punto de la cometida. Acá abajo está el 90%, pero sin embargo acá arriba está al 88%. Claro está, esto es indicativo que tengo que inyectar potencia reactiva y por eso tenemos este banco de capacitores. Pero lo que yo trato de mostrar aquí es que cuál sería el momento ideal para inyectar mi banco de capacitores o para dimensionar. Claro está, muchos dicen, bueno, es la potencia máxima, la carga instalada, ¿no? O hasta hay quienes dicen la carga máxima que está instalada más el 20%, ¿no? Por dar un número. Entonces, esto es de manera dinámica. Ahora, si yo pongo pongo mi fotovoltaico, lo voy a poner de nuevo, perdón, ahí está. Si yo pongo mi arreglo fotovoltaico, corro de nuevo mi estudio, voy a lograr que esta nomás me está generando potencia activa para el sistema. La potencia reactiva la sigo ahora sí que demandando de la cometida. Entonces tengo las 5 de la mañana, 6 de la mañana, creo que a las 10 era cuando ya estaba un poquito alarmado. Si se fijan ahora, en vez de estar alarmado en alerta, ahora está 911 kVA cuando tenía 980. Es decir, el fotovoltaico me está inyectando. Entonces, si yo hago un perfil de cargas y veo que el factor de potencia está al 95, podría llegar a decirle al usuario, sabes que no ocupas, está al 95%. Sí, pero, por ejemplo, 911 de los 1000 kVA podría ser la máxima carga que se presente. Sin embargo, aquí está 938 y sigue al 92.98. Lo que trato de mostrar es que debemos de interactuar de forma dinámica para saber cómo es el comportamiento. Si yo hago una medición y no me percato que tiene un sistema de fotoceldas interconectado, podría caer en este error, ¿no? De apreciación de cuándo es el momento adecuado o dimensionamiento de la carga adecuado. Ok, muy bien. Puedo poner mi banco de capacitores. Ahora vamos a hacerlo con el banco de capacitores. Lo único que estoy haciendo aquí es poner el banco de capacitores. Son 5 pasos de 50 kVAR. Y nuevamente hago mi estudio. Y ahora sí, puedo determinar en un día, inclusive, miren, se va al lado capacitivo, porque se permanece fijo. Sin embargo, conforme aumente a las 6 de la mañana o a las 9 de la mañana, por ejemplo, aquí se mantiene el 99%. Si lo pongo a las 10, se mantiene al 99%. Y obviamente esta potencia reactiva que estoy inyectando a pie del equipo, porque aquí no hay impedancias que se antepongan, no tengo ningún cable, estoy haciendo una simulación como que esto está a pie del equipo. Si se fijan, libera de potencia aparente al transformador. A las 10 de la mañana, inclusive con el fotovoltaico, esto estaba alrededor de los 910 kVA aparentes. Al inyectarle, le libero a mi transformador. Y obviamente sabemos que las eficiencias, las caídas de tensión, si se fijan, la caída de tensión permanece dentro de los valores óptimos de operación de los equipos y arriba se mantiene el factor de potencia. Esto de forma dinámica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero mostrar. Sin embargo, ¿qué pasaría si es un día nublado? En el software yo puedo entrar aquí a mis eventos y voy a cambiarle ya hasta aquí un día nublado, es decir, puedo generar diferentes eventos. En este caso, a las 11 de la mañana voy a perder, es decir, se va a desconectar esta celda fotovoltaica y voy a parcialmente al 75% va a estar nublado sobre este equipo. Puedo agregar, por ejemplo, que se abra un dispositivo de protección, o por ejemplo aquí voy a buscar el arreglo fotovoltaico. Miren, el arreglo fotovoltaico puedo seleccionar cuál de ellos esté completamente cubierto, o sea, en qué porcentaje de nublado y cuánto tiempo va a durar. En este caso son 7,200 segundos los que va a durar, son 2 horas, por si no me equivoco.
Entonces, sí, 3 por 2 es 6, sí. Entonces, yo ahora voy a simular esa condición porque lo que mencionamos, las energías renovables pueden ser intermitentes, ¿no? Obviamente, en este ejercicio no las estamos considerando desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana y a partir de las 7, 8 de la noche a las mismas 11, pues no están considerados, pero en el día, ¿qué afectaciones puedo llegar a tener? Un día nublado. Entonces puedo prevalecer esa parte del día nublado. Lo voy a cambiar aquí a Cloud. Corro mi estudio y bueno, lo puedo ver en el diagrama que estábamos revisando o lo puedo también ver aquí. Miren, aquí está la potencia que inyecta cada uno. A las 4 de la mañana ninguno. A las 5 empiezan algunos a dar síntomas ahí de generar. 7, 8, 9. 9 de la mañana y tengo, por ejemplo, esta inyección de cada uno de ellos. 10, 11 y es cuando pierdo este fotovoltaico. Entonces, puedo simular esa parte, pierdo este y se nubla parcialmente en este o podemos nublar parcialmente en todo, ¿no? Inclusive el software me indica cuando uno esté ya en una condición de sobrecarga, que puede ser el inversor puede llegar a sobrecargarse. Y bueno, lo que voy a irme ahora es, por ejemplo, a mi sistema. Aquí estoy en el sistema. Ya vimos qué es lo que dinámicamente cambia en mi fotocelda. Ahora voy a avanzarme, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, bueno, podemos ver que los factores de potencia se mantienen. Claro está, debo de confiar y tener la seguridad que mi banco de capacitores está continuamente respaldando. ¿A qué quiero llegar con esto? Que debemos de dimensionar la cuestión dinámica del banco de capacitores, es decir, puedo poner el capacitor y ver su comportamiento aquí. Este sería el comportamiento dinámico de la potencia reactiva de mi banco de capacitores. Y puedo llegar a modelar diferentes situaciones de pérdidas de fotovoltaicos o si no tengo fotovoltaicos, es muy sencillo. Quitamos los fotovoltaicos y me manejo con la carga dinámica, por ejemplo, de mis fuentes. Sin embargo, el webinar incluye energías renovables y estos son los comportamientos dinámicos. Entonces, esta potencia reactiva que inyecta de forma dinámica mi banco de capacitores debe ser suficiente para que cada 5 minutos, si es requerido este centro de carga, cumpla con código de red. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, creo que está en MVAR, es una muy alto, pero por ejemplo, este serían 0.08, son 800 kVAR, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, me está marcando el mismo valor, pero es lo que podemos nosotros revisar. ¿Ok? Hasta esta parte hemos modelado el banco de capacitores estático, es decir, una carga máxima y lo que me dé. Dinámico, es decir, fluyendo o manejando diferentes contenidos de potencia y de generación para establecer que en todas esas condiciones se prevalezca el factor de potencia mínimo requerido. Y ahora vamos a ver algo que me afecta este cambio dinámico de mi banco de capacitores. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Voy a regresarme a mi diapositiva aquí para explicar. Quedan 2 puntos más. Este es el siguiente. Calidad de la potencia. En un webinar anterior ya hablamos de las armónicas. Es decir, los requerimientos del código de red se basan en las certificaciones CFL 4045. Y ya hemos hablado un poquito sobre, ¿sabes qué? Mira, estas son las límites totales de distorsión armónica para tensiones menores iguales a 69 kV. Y recuerden que todo está referido en el punto de la acometida. Voy a tratar de ir un poquito más despacio para ver si logro transmitir lo que deseo. Es decir, aquí está la impedancia relativa. Bueno, es la relación de cortocircuito y que si caes, por ejemplo, de tu cortocircuito entre tu carga, aquí está la corriente máxima de carga, caes en uno de estos renglones y te vas a una columna y dices, ¿tú sabes qué? Los límites armónicas de porcentaje de carga no deben rebasar estos. Ok, estoy de acuerdo. Y esta sería la tasa de distorsión total. Creo que esta tabla la entendemos hasta cierto punto muy bien. Y bueno,
maneja también para otros niveles de tensión. Una disculpa que aquí se quitó el título, pero aquí está, miren. Tensiones mayores de 69 a 161 kV y mayores a 161 kV. Me voy a regresar nomás para tantito aquí, en este punto. Estos valores de corrientes armónicas individuales son las máximas que debo tener en mi sistema fluyendo, o al menos en mi acometida, que es lo que me maneja el código de red. Y esta distorsión es la máxima disponible. Ahora, voy a regresarme en el software para ver un último punto, bueno, un punto anterior a la afectación que tiene ahora el continuo armónico con esa dinámica de mi banco de capacitores. ¿Ok? Voy a poner el software y si me permiten tantito voy a cambiar al webinar 4 FECIME. Este no lo voy a guardar. Muy bien. Lo que quiero demostrar es que hay una relación o una afectación que tengo entre mis bancos de capacitores y si tengo corrientes armónicas. Y esta parte es muy sencilla. Bueno, obviamente hay que revisarla. Déjenme nomás. Ah, perdón. Aquí está. Ok. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer es, no tengo ahorita dispositivos de generador y bueno, principalmente no tengo el banco de capacitores. Entonces, lo que voy a hacer aquí es irme al módulo de armónicos, el cual ya estoy, y correr mi estudio de armónicos. Este estudio de armónicos, obviamente, previamente se tuvo que modelar una carga no lineal. Lo voy a mostrar nomás como aquí. Yo tengo una carga no lineal y recordemos que las armónicas son múltiplos de la fundamental y que viajan en esos órdenes y que me inyectan una corriente armónica. Entonces tengo mi espectro individual en el orden de la armónica y esta es mi forma de onda resultante. Mi forma de onda en este punto, ¿no? Este es un variador de 12 pulsos, por ejemplo. Entonces, ya teniendo esa distorsión armónica en mi sistema, nomás lo que quiero mostrar es lo siguiente, que estas corrientes armónicas tienen esta flechita es el sentido hacia dónde van. Esta es la total. Sin embargo, si yo le voy cambiando, vean, bueno, es 0 amperes, pero por ejemplo la armónica 11, por si no me equivoco, aquí está. La 11 va hacia arriba y las otras, por ejemplo, la séptima, déjenme ver si es séptima, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque las armónicas tratan de, digamos que navegar en el sistema en donde esté la impedancia más baja en el sistema. Es decir, yo tengo que hacer un estudio de frequency scan, es decir, cómo es la respuesta de mi sistema en la impedancia, es decir, en ohms. Y cada una de las frecuencias, múltiplos de las frecuencias, me maneja diferentes impedancias. Si se fijan, puedo ir viendo cómo cambia la impedancia. Es decir, en una frecuencia de 2200 Hz, si yo tengo una armónica que esté presente, digamos que en este punto, pues aquí tengo 34 ohms y acá tengo 40, entonces va a venir hacia este punto. A lo que quiero llegar es que en el código de red hace referencia a este punto. Y recordemos que cuando nosotros modelamos, por ejemplo, en el punto de la acometida ponemos un valor de X en R. Este valor de X en R representa la resistencia y la reactancia que tiene en el equivalente de Thevenin todo el sistema de transmisión, distribución o donde yo me interconecte. Creo que hasta aquí vamos bien. ¿Qué quiere decir? Que si estamos viendo que las armónicas fluyen en un determinado orden de armónica hacia donde está la impedancia más baja, y precisamente es eso, lo que voy a hacer ahora es que TAP tiene un módulo que se denomina Room Grid Code Harmonics. Es decir, voy a simular lo siguiente, miren, voy a generar la gráfica de la respuesta de la impedancia en este main bus. Es decir, voy a irme a mi gráfica, frequency scan del main bus. Es el bus de acoplamiento.
Si se fijan, bueno, aquí empieza la impedancia y aumenta el orden de la frecuencia. Es decir, si yo tengo una armónica de frecuencia 22, esta es la impedancia que va a haber, de 20 ohms. Si hay un camino de más baja impedancia, bueno, se va a ir hacia otro camino. Pero si este es el camino de baja impedancia, va a venir aquí. Entonces, algo que quiero mostrar, por ejemplo, es que si se fijan este valor, llega más o menos casi a los 80 ohms en una frecuencia del orden del 82 Hz. Entonces, si yo voy y cambio de manera demostrativa el flujo aquí, el valor, lo voy a poner en 1. Si se fijan, 1, lo que estoy haciendo es que estoy variando el valor de R y X, y obviamente eso me puede llegar a cambiar un poquito el valor de la impedancia total. Y voy a hacer de nuevo mi frequency scan. Grafico nuevamente el frequency scan, buses, main bus. De los 80, 90 que llegaba, bueno, si se fijan es un poquito más bajo, es decir, bajó la impedancia de respuesta conforme aumenta mi frecuencia. Eso es lo que quería nada más mostrar. Ahora bien, si yo tengo en cuenta que mi sistema hay corrientes de armónicas en diferente orden y no las atenúo y simplemente hago, por ejemplo, voy a hacer aquí el de armónicos. Pongamos que estoy corriendo armónicos, aquí está. Este es mi THD total en el punto de la acometida, 3.11 THD total de tensión. Y digamos que cumple. Y las individuales, pues ahí andan circulando, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, me voy a regresar a la fundamental, este nodo o esta barra maneja 2.82 de tasa de distorsión total de tensión. Si yo cierro este banco de capacitores, porque estoy haciendo estoy haciendo mi corrección de factor de potencia y corro de los 2.82% de THD total, este se ve afectado al 7.44%. Es decir, se amplifica ese contenido armónico de cierta forma y obviamente puedo tener magnitudes de corriente un poquito mayor. Y quien me dice que en alguna de ellas, en alguna de las frecuencias, no vaya y pega la impedancia de acá. Sobre todo que hoy en día nomás tenemos acceso a un valor, de XNR. Pero sabemos que el Sistema Eléctrico Nacional, aguas arriba, de acuerdo a los esquemas de operación, puede llegar a cambiar. Si se meten bancos de capacitores, si se seccionan líneas, si se hace alguna isla, obviamente el valor de XNR en el punto de mi acometida va a cambiar. Entonces, lo que hace el software es que tengo que saber el valor de XNR de todos esos posibles cambios que tenga mi acometida y voy a evaluar si alguna de mis corrientes armónicas en el orden en los cuales están va y me pega directamente a mi utility. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es correr run code armónicos. No voy a simular porque se tarda alrededor de unos 10 minutos, pero si yo doy clic aquí, hay que previamente modelar ciertas condiciones. Si yo doy clic aquí, después me voy a mi grid code report y este me va a dar las tablas de Excel. Lo que me arroja el software es lo que a continuación voy a mostrar. Es esta hoja de Excel. Miren, esta es la primera parte que yo debo de generar, un Excel, en donde yo voy a poner corner. Los puntos de corner son todos los valores diferentes de R y X que toma la acometida, la utility. A lo mejor aquí en México es un poco diferente porque tenemos distancias de líneas de transmisión o sistemas más, digamos que alejados, ¿no? Pero en sistemas más aislados sí puede llegar a cambiar mucho la configuración de operación. Entonces aquí tenemos el valor de R y X para una orden de armónica. Es decir, yo debo saber la respuesta de la impedancia en el sistema eléctrico en función de la segunda armónica, tercera, cuarta, quinta, en cada uno de sus escenarios de operación. Teniendo estos valores de R y X, puedo mostrar aquí cuáles son los porcentajes máximos permitidos, que es de acuerdo al estándar o a código de red, y que como voy a variar mis cargas de forma dinámica
y mi contenido armónico y por consiguiente también mi inyección de potencia reactiva, esto me puede dar algunos valores, por ejemplo, los resultados. Aquí puedo ver que la corriente armónica onceava en el sistema no cumple cuando en la cometida se presente este nivel de R y X, ¿no? Entonces, si esta operación se presenta y yo tengo mi estudio de armónicos, no va a cumplir, ¿no? Entonces, esta es una forma más dinámica y, por ejemplo, podemos graficar. Esta sería la segunda armónica. Este es el valor de la impedancia en el sistema de R y X en coordenadas, como si fuera una MO, y cada uno de los puntos es cada operación diferente, configuración que tiene la utility y la inyección que yo tengo, si cumple o no cumple. De tal forma que puedo poner la armónica segunda, tercera, hasta la 50. Y va a haber algunas armónicas, como aquí está la onceava, en donde no cumplen ciertas condiciones. Entonces, esta es una forma mucho más iterativa del cumplimiento del contenido armónico. Lo que sí necesitamos es la respuesta de la impedancia en el sistema en todas sus configuraciones de operación a diferentes frecuencias. Y si yo voy a inyectar corriente, esta es la forma que tiene el software de determinar si cumples o no cumples. Estos son los resultados. Y bueno, es un reporte que genera el software y que al menos en la forma de explicación que traté de darle aquí, espero que haya quedado un poquito más claro, ¿no? Este es el de Wrong Grid Code Harmonic. Y bueno, voy a regresar a mi presentación. Ya vimos las afectaciones que tiene de forma dinámica. Y por último, el último tema, vamos a hablar del control e intercambio de datos. No me voy a enfocar a lo de código de red. Hay un documento en donde dice el intercambio de información. Creo que nos queda un poquito claro qué es lo que nos van a estar monitoreando en tiempo real. Y bueno, hemos comprobado a lo largo de estos webinars que los sistemas de potencia hoy en día, inclusive un centro de carga, es complejo ya y es dinámico. Entonces, esto nos demanda soluciones basadas en modelos eléctricos y utilizar datos en tiempo real. Es decir, obviamente no puedo estar haciendo los monitoreos y estar revisando qué pasa si un banco de capacitores se salió, si la tensión cayó, si está en sistema de operación de alerta, si están en contingencia. Todas esas condiciones dinámicas que hemos visto a lo largo de estos ya 4 webinars, pues nos demandan un sistema de monitoreo. Entonces, hay un sistema de monitoreo que quiero mostrar. Este es de TAP. Espero que todavía exista un poquito allá de luz. Este es el tiempo real. Miren, aquí está junio 17. Entré a la página de TAP con un usuario. Y bueno, allá ya son las 7:25. Sin embargo, hubiéramos empezado por este. Aquí podemos ver cuál es la generación en fotovoltaicos. Bueno, pues ya obviamente ya es muy baja. La utility y las cargas en la oficina de TAP. Por ejemplo, en ETAP, en el corporativo, no sé por qué no me está cargando las fotos, pero en el estacionamiento hay un grupo de paneles solares y todos estos están interconectados. Aquí puedo ver la vista del diagrama anifilar. En el estacionamiento, aquí lo voy a sacar, a lo mejor se ve. Este es el estacionamiento de la oficina corporativa en Estados Unidos. Estas son las oficinas del lado derecho. Y todo el estacionamiento tiene celdas fotovoltaicas. Y de acuerdo a la inclinación y a lo que vimos de la radiación, pues bueno, unas pueden generar más que otras por la inclinación que tienen. Entonces, todas están modeladas, interconectadas y en tiempo real podemos ver cuál es la potencia. Esto está cambiando, es ahorita en tiempo real. Y podemos ver las cargas, podemos ver las cargas que están ahorita presentes, la cometida, el inversor. Puedo dar doble clic y ver mi diagrama anifilar, y toda esa información la podemos visualizar. Puedo ver los arreglos fotovoltaicos. Ok, déjeme ver si puede cargarla de nuevo. Ok, aquí está, por ejemplo, por unidad, cómo está generando cada uno de ellos. Es decir, estoy monitoreando en tiempo real mi sistema fotovoltaico. Y bueno, está lo de los HVAC, los climas. Podemos hacer seteos de
de temperaturas. Este es digamos que el arquitectónico de la oficina. Podemos generar alarmas. Estas alarmas obviamente, son de que el factor de potencia cayó, el panel fotovoltaico ya no está inyectando la potencia adecuada, etcétera, ¿no? Inclusive podemos generar gráficas en tiempo real. Por ejemplo, podemos ponerle aquí factor de potencia en el main, aquí, y obviamente esto es en tiempo real y puedo estar sensando cuál es la potencia. Es decir, si es un monitoreo en tiempo real de las condiciones que me gestiona también alertas. Eso es digamos que lo más básico que tiene TAP en real time, es lo más básico. Entonces, puedo estar monitoreando, voy a esperar a que salga una tendencia, pero tenemos toda esta información. Podemos también ver el energy accounting, es decir, la facturación, las comunicaciones, cómo es la estructura de la información, de la intercomunicación de los elementos. Puedo generar reportes y bueno, en algún momento también podemos hacer un estudio, por ejemplo, de flujo de cargas desde aquí, con datos de tiempo real. Puedo ver que si pierdo el inversor, qué pasa en ese instante. No puedo hacer un estudio de flujo de cargas en tiempo real con los valores presentados, ¿no? Muy bien, quería nomás a ver si se puede mostrar. Es que entré con un demo, entré como demo. Pero bueno, esta es parte de la información que queremos mostrar en la cuestión de control de intercambio de datos. Voy a cerrar este, igual si hay alguna cuestión más adelante la podemos ver. Ok, y bueno, en este momento damos por concluido este webinar del factor de potencia. Es un parámetro, un requerimiento, sin embargo, tratamos de darle un enfoque de análisis más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que debo de tomar o no en cuenta? Claro está, debemos de considerar las variaciones de tensión y bueno, lo que llevamos a lo largo de este webinar o de estos serie de webinars pues fue centros de carga, ¿no? Principalmente. No me quiero cerrar antes sin mostrar que tenemos una página de Facebook del grupo de TAP Latinoamérica por una persona que hizo un comentario sobre, quería saber más sobre generadores, ¿no? Entonces, está próximo un webinar de estabilidad transitoria, es mañana, pero hay una repetición el martes, pueden entrar a esa página y solicitar el enlace, ¿no? Pues bien, ingenieros, de mi parte sería todo. Agradecerles el tiempo, la espera, la dedicación, a aguantar todos conectados y pues pasamos a la sección de preguntas o comentarios. Si alguno de ustedes tiene algo que comentar, adelante. Sí, buenas tardes, Isaac. Habla Ricardo González. Lo escucho. Gutiérrez. Tenemos algunas preguntas en el canal de FECIME de YouTube y te las voy a leer. Sí, por favor. Pregunta Gustavo Mar. Para una planta desalinizadora en la cual se mantengan los niveles de tensión de 230 kV, 34.5 kV y 0.48 kV, ¿en qué nivel de tensión se recomienda un sistema fotovoltaico? Excelente pregunta. Bueno, sí hay que hacer un análisis. Recordemos que a mayor tensión los aislantes son de mayor, digamos, más costosos, por decirlo de esa forma. Va a depender de qué tanta potencia quieres inyectar. Yo pensaría que primero hay que evaluar cuál es la potencia que deseamos generar para inyectar en funciones de los requerimientos. ¿En dónde está la inyección de potencia? Por ejemplo, si donde vamos a inyectar potencia es para un sistema de 480 volts, pues no lo pongo en 34 porque esa potencia tiene que circular por los conductores de media tensión, en este caso 34, pasar por el transformador e ir directamente a la baja tensión, ¿no? Yo pensaría de una forma más lógica es, si voy a generar fotovoltaicos para baja tensión, los modelo en baja tensión, ¿no? Espero que haya quedado Ok. Entonces, se recomienda en baja tensión, ¿no? Si los requieres ahí. Sí, en baja tensión. Digo, todos los equipos
Bueno, para cuestión de, hablando de seguridad, si hablamos de seguridad, operar equipos en baja tensión siempre es más seguro, ¿no? O sea, restablecer un transformador es del lado de baja, ¿no? Entonces, siempre tratar de baja tensión. Mi recomendación sería en baja tensión. Claro está, puedes hacer una análisis comparativo, obviamente lo económico cuenta y vale mucho, ¿no? Hacer un estudio económico y dependiendo de la cantidad de potencia, a lo mejor puedes generar más en 34, etcétera, ¿no? Pero la verdad siempre los he visto en baja tensión, en 480. Ok, Inge. Tengo otra por acá. Sí, buenas tardes. Si no modelan las corrientes reactivas, ¿cómo saben cuál es la compensación del factor de potencia adecuado? Sí. Ok, si no se modelan las corrientes reactivas, acuérdense que hay corrientes reactivas inductivas y capacitivas. Entonces, en el ejercicio, voy a tratar de darle el enfoque, ¿no? Me queda claro que son capacitivas, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un factor de potencia bajo y no las modelan, las corrientes inductivas, ¿cuál es la compensación? Bueno, el caso más práctico o más sencillo es utilizar triángulo de potencias. Con el triángulo de potencias pueden ustedes generar cuál es la potencia capacitiva, reactiva capacitiva que se necesita. Y con esos capacitores calculas cuál es la corriente reactiva capacitiva para poder determinarla, ¿no? No me queda muy clara la pregunta, a lo mejor es para el dimensionamiento del conductor. En el dimensionamiento del conductor lo que hacemos es que aplicas más que una corriente reactiva, aplicas el factor de potencia. Con el factor de potencia, obviamente, se modela, ¿no? En el software, tú puedes poner, ¿sabes qué? Yo quiero la corriente basada en un factor de potencia del 0.9. El software ya te está haciendo esa separación de cuál es la corriente inductiva. Muy bien. Ok, Inge. Tenemos otra aquí de Gustavo Mar. ¿Cómo afecta la calidad de la tensión en el bus que contiene cargas no lineales, un banco de capacitores y un inversor estático? ¿Qué pasa con la forma de onda en tensión con varias fuentes? Sí, ok. ¿Cómo afecta la calidad de la tensión en el bus que contiene cargas no lineales? Ok, un banco de capacitores, ya lo vimos, ¿no? Que si yo tengo un banco de capacitores que está conectado directamente a una barra que tiene cargas no lineales, ese contenido armónico se va a incrementar. Es el ejercicio que hicimos. Si son cargas lineales, pues no afecta nada. De ahí que dentro de las soluciones que mostramos, comentamos que si vamos a utilizar un banco de capacitores, es importante saber en dónde lo voy a conectar, qué tipo de carga hay. Si hay carga meramente, por ejemplo, resistiva, cargas lineales, pues a lo mejor no hay ningún problema, no va a entrar en resonancia, no va a haber ninguna armónica que entre en interacción con el banco de capacitores. Sin embargo, si es un contenido armónico, porque hay muchas cargas no lineales, pues no me conviene poner un banco de capacitores. ¿Por qué? Porque el capacitor a altas frecuencias va disminuyendo su impedancia. Y si yo tengo una corriente armónica, por ejemplo, de quinta armónica, de onceava, y resulta que cae en mi resonancia, que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva del transformador se igualen a esa frecuencia y yo tengo esa frecuencia, se genera el lazo o el loop y obviamente esa corriente armónica lo único que va a hacer es calentarme el banco de capacitores hasta llevarlo a una temperatura por arriba de su operación, se va a proteger, se abre, digamos que la tapa se desconecta, pero ya no voy a estar inyectando la potencia reactiva para el factor de potencia, ¿no? Entonces, sí afecta directamente con la forma de onda de tensión, y si ponemos varias fuentes, peor aún. Muy bien, creo que hay otra pregunta aquí en el chat de GoToMeeting. Así es. Dice, ¿se puede modelar filtros de armónicos en el software? Sí. Capacitor y filtros, sí, se puede modelar. Tratamos de enfocarnos a
¿A qué me impacta el banco de capacitores o la inyección de potencia reactiva con el factor de potencia y el contenido armónico para enfocarlo a lo que estamos viendo, el tema principal, ¿no? De las inyecciones de potencia reactiva, el factor de potencia y el contenido armónico en código red. Pero efectivamente, en el software podemos modelar filtros pasivos, en donde ese filtro tiene un banco de capacitores y en la parte superior, digamos, tiene un reactor. Ese reactor no es más que un inductor que se sintoniza, es lo que coloquialmente se conoce, a la armónica que tengo presente. Es decir, primero debo saber si tengo contenido armónico. Después debo saber mi frecuencia de resonancia. Si tengo frecuencia de resonancia y tengo una corriente armónica que está circulando ahí, ese reactor debe ser sintonizado a esa frecuencia. Coloquialmente lo que decimos es que el reactor atrapa esa armónica, evita que pase a mi banco de capacitores, digamos que la disipa en forma de calor, por decir algo muy general, y esto hace que mi banco de capacitores trabaje con su función al 100%, ¿no? Pero sí se puede modelar en software y la frecuencia de resonancia y todo eso también. Muy bien. Hay otra pregunta. Adelante. ¿Qué tanto baja el factor de potencia instalando paneles? Ok. El ejercicio que yo mostré, el panel fotovoltaico, lo que inyecta es potencia activa solamente. Se supone que no debería de afectarme tanto. Sin embargo, por una circulación de potencia, pérdidas, podríamos tener ahí un ligero factor de potencia. Va a depender también del inversor, de la capacidad del inversor que tenga, de los conductores, pero pensaría que si nomás vamos a inyectar potencia activa, no debería de impactarme mucho. No tengo un porcentaje ahorita en mente como para determinarlo, pero debería no ser mucho. Sí. Bueno, pues de las preguntas son todas que tenemos. Sí. Le damos a los comentarios del ingeniero Jorge García para el cierre del webinar. Gracias. Adelante, Jorge. Claro que sí, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer a ITAP por estas ponencias que fueron muy interesantes, de verdad, aprendimos bastante. Quiero recordarles que ITAP tiene un descuento por ser el mes de la seguridad. Y además recordarles que hay laboratorios ITAP en las universidades de todo el país, no en todas, pero en casi todo el país, y fueron conveniadas a través de los colegios donde prestan la capacitación a todas las personas que así lo deseen. Muchísimas gracias. Los correos del ingeniero, pues ya tomaron nota. Cualquier cosa que necesiten, mi correo es presidencia@fecime.mx. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Tengan buena noche. Aprovechando el comercial, Jorge, el día de mañana vamos a tener el webinar también interesante con el tema de, te digo, protección contra descargas atmosféricas, mitos y realidades, a las 6 de la tarde, ¿sí? El día de mañana. Vamos a transmitirlo también aquí en GoToMeeting y en el canal de YouTube de FECIME AC. Ya están giradas las invitaciones. Gracias. Los esperamos mañana. Gracias a ingeniero todos. Isaac.